El otro día estuvimos viendo lo que era el concepto de función analítica, aunque no era realmente analítica, sino holomorfa, que nos permitía definir ese concepto de derivabilidad en el ámbito complejo. Y lo habíamos relacionado con la diferenciabilidad real. Ahora bien, el hecho de que tengamos una función compleja que sea holomorfa, o bien en un conjunto o bien en un punto, tiene ciertas consecuencias sobre el comportamiento o interacción que tiene esa función compleja con ciertas curvas que nosotros representamos en el plano complejo o en el plano de Argand, y también con el comportamiento que tienen precisamente su parte real y su parte imaginaria, esas funciones u y v con las que trabajamos como función de varias variables reales. La primera consecuencia es lo que nos va a llevar a ese concepto de función o aplicación conforme, que aunque a lo mejor ahora mismo no le veamos tanto el sentido, tanto la utilidad, son o tienen un comportamiento fundamental a la hora de trabajar con funciones de variable compleja, porque son precisamente las funciones que nos mantienen las regiones de nuestro plano complejo, por así decirlo. Y otra consecuencia que vamos a ver precisamente de esa derivabilidad compleja es el concepto de función armónica. Que las funciones armónicas y sobre todo luego las subarmónicas tienen un proceso fundamental, un eje como de estructura interna ósea de las funciones variable compleja. No se ve en esta asignatura tan en detalle, pero si luego cogemos ampliación de variable compleja, así es que la hay aquí, vamos a ver que de verdad las funciones armónicas y subarmónicas son tela de importantes para nosotros. O bueno, o para la variable compleja. Entonces, vamos a comenzar recordando lo que habíamos trabajado, que era nuestra función compleja con ese concepto de derivabilidad en un punto. Es decir, supongamos que tenemos nuestra función f que va a un cierto conjunto A en C, función compleja, donde ese conjunto A no es un conjunto cualquiera, sino que es un conjunto A contenido en C, es decir, que es una función compleja de variable compleja, y quiero que ese conjunto A sea un abierto, simplemente para poder trabajar bien con esos conceptos de derivabilidad y demás, de modo que existe al menos un punto z0 de nuestro conjunto A, donde nuestra función está definida, tal que f de z es derivable en dicho punto z0. Es decir, existe lo que llamamos la f' en z0. Bueno, pues entonces resulta que, bueno, cuando yo estoy trabajando en el plano, yo puedo trabajar o interpretar ese plano complejo también como el plano real, salvo esas operaciones de suma y producto con las que estamos trabajando. Y sobre nuestro plano real, pues yo puedo decir, bueno, sí, tengo nuestros ejes de coordenadas, puedo coger aquí o bien el eje imaginario y el eje X, o también si yo lo puedo interpretar simplemente como eje real, eje imaginario. Ah, porras que he hecho. Sería... mm, ahí por eso. Bueno, lo vuelvo a dibujar porque no sé qué he hecho. Tengo aquí nuestro eje y lo vamos a poner simplemente aquí, que no me salga doblado, si es posible. Exactamente. De acuerdo. Entonces, o bien llamamos eje Y, eje X, o bien eje real, eje imaginario, nos da exactamente un poco igual. Simplemente o hablamos del plano R2 o del plano de Argand. Y lo que estamos diciendo es que, bueno, pues yo puedo trabajar con curvas. Curvas son simplemente unas ciertas funciones que podemos tener por aquí, una curva, y puedo tener otra curva distinta, es decir, una curva, pues no lo sé, esta de aquí. Lo importante cuando yo trabajo con estas curvas es decir, mira, es que tienes aquí una curva gamma 1, ¿vale? Y tienes aquí una curva gamma 2. Perfecto. Estas curvas, por ejemplo, supongamos que todo es maravilloso y se cortan en un punto que te va a ser nuestro punto z sub 0. Claro, en este punto z0 yo puedo hablar de el ángulo que forman esas curvas.
Y para hablar del ángulo que forman las curvas, lo que estamos haciendo siempre es hablar de la recta tangente en ese punto. Es decir, cogería la recta tangente a la curva gamma 1 en el punto Z1, cogería la recta tangente a la curva gamma 2 en el punto Z0 y llamaría ángulo a este angulito que forman estas dos rectas tangentes. Por ejemplo, decimos, bueno, pues este ángulo es nuestro ángulo alfa. Claro, como gamma 2 y gamma 1 no dejan de ser curvas, es decir, son puntos de plano complejo, yo podría calcular cuál es la imagen de ese conjunto visto desde el punto de un subconjunto de C. Y pues decía, pues no lo sé, resulta que tienes aquí otra curva, llámala sigma 1, que es justamente la imagen de la correspondiente curva gamma 1. Y tienes también otra curva, no lo sé, la que sea, llámala sigma 2, que va a ser la correspondiente imagen del conjunto gamma sub 2. Claro, lo que estamos haciendo entonces es que el punto z0 lo está mandando mi función compleja en el punto f de z0. Como esto vuelven a ser dos curvas en el plano complejo, también tendría sentido plantearse el ángulo que forman estas dos curvas sigma 1 y sigma 2, las dos imágenes. Es decir, sería por un lado calcular la correspondiente tangente aquí y por otro lado la correspondiente tangente a la curva sigma 2. Pues resulta que el hecho de que la función f sea derivable en el punto z0 tiene una consecuencia fundamental sobre el ángulo que forman estas curvas. Y es que precisamente este ángulo, alfa, es el mismo que tenías inicialmente. Es decir, si tienes dos curvas que se cortan en un determinado ángulo alfa y la función es derivable en ese punto de corte z0, entonces las correspondientes curvas imágenes se cortan en la imagen f de z0 con el mismo ángulo. Pues esto que ocurre precisamente como consecuencia de que la función compleja sea derivable, podríamos plantearnos si a lo mejor es posible que ocurra cuando la función compleja no es derivable. Entonces vamos a ponerle nombre a este comportamiento que tenemos precisamente sobre los ángulos de corte con las curvas, que es lo que nos va a llevar a la definición de nuestra función conforme. Es decir, veamos ahora qué ocurre cuando lo planteemos no para funciones holomorfas, sino en general para una función compleja. Ese comportamiento es el que queremos tener. Es decir, definición. Decimos, bueno, pues sea f, nuestra función compleja, que va de A en C, donde nuestro conjunto A contenido en C es un conjunto abierto. Entonces, decimos que nuestra aplicación f compleja o función compleja es conforme en el punto z sub 0 perteneciente al conjunto A si somos capaces de encontrar un cierto ángulo θ perteneciente a 0,2pi, tal que debe ocurrir lo siguiente. Nosotros lo hemos hecho comparando dos curvas, pero también podríamos no tener que comparar dos curvas, sino simplemente coger una curva y igual de hablar de ángulos que forma la curva con la otra curva gamma 1, tomar como una curva predeterminada que sea el eje horizontal, por así decirlo. Pues lo que queremos es tratar de ver cuál es ese ángulo que forma nuestra curva en ese punto con el eje horizontal. Entonces, lo que queremos ahora es que vamos a coger cualquier curva gamma que vaya de R en R a priori, de modo que a cada elemento t le hace que corresponder el valor gamma de t. ¿De acuerdo? No quiero que sea una curva cualquiera, sino que tenga un buen comportamiento. Es decir, toda curva, pero que sea una curva derivable en el punto 0. Queremos que esa curva que está representando un par de puntos en el plano complejo verifique que en el punto 0
sea justamente el punto z sub 0, claro, por eso estamos exigiendo que la curva sea derivable en el punto t igual a 0. Porque eso significaría que mi función f es derivable en ese punto z0 más adelante. Para tener esa analogía, por así decirlo. Queremos también que la derivada, gamma prima de 0, sea distinto de 0. Esto es únicamente una simplificación de las cuentas. Y vamos a suponer que, como tengo mi función compleja, pues mi función compleja transformará esta curva en otra curva que hemos llamado antes sigma, ¿verdad? Pues supongamos que esta curva se transforma en otra curva. Bueno, se transforma por la aplicación f, se transforma por f en otra curva sigma, es decir, que sigma es la composición de gamma con f, que es también derivable en t igual a 0, de modo que y ahora viene esa interpretación que queremos de los ángulos. Claro, si solo tenemos una curva, el ángulo sería simplemente coger la tangente, sigma prima, evaluar en el 0 y coger el ángulo que está formando esa curva, por así decirlo. Aquí estamos haciendo una dualidad de interpretar esta curva también como el correspondiente número complejo que me da ese valor. Entonces queremos ese argumento de la curva interpretada como un número complejo. Claro, el problema de solo trabajar con una curva es que no quiero únicamente que esto coincida con el ángulo inicial que tenía mi curva gamma prima o la curva gamma en el punto 0. Porque es posible que esto no sea cierto. Pero si es cierto si añadimos este ángulo θ. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es interpretar la posición relativa. Claro, si yo estoy cogiendo las dos curvas gamma 1 y gamma 2, al calcular la imagen también estoy modificando las correspondientes imágenes del mismo modo. Por eso quiero que ese ángulo se mantenga. Si solo cojo la curva gamma 1, por así decirlo, y mantengo como forma de medir el ángulo que forma con este eje o x, al calcular la imagen f de gamma 1, no estoy calculando también la imagen del eje o x, sino que estoy diciendo, y el eje o x lo dejo tal cual. Bueno, claro, es que no puedes decir solo cambio una de las dos curvas. Si estás diciendo una curva es tu gamma 1 y la otra es tu eje o x, para que tenga sentido que se mantenga ese ángulo, también deberíamos cambiar el eje o x. No, no lo queremos cambiar. Bueno, pues lo que estamos diciendo es que al no querer cambiarlo, que vamos a rotarlo un cierto ángulo θ. Es ese cambio que estaríamos haciendo de nuestro eje o x, por así decirlo. Claro, aquí nos dice, bueno, en realidad, si hablamos únicamente de la función argumento, que todavía es que no tiene mucho sentido introducir esto aquí porque no hemos hablado todavía de multifunciones, ¿no? Pero sí es cierto que la función, el argumento es una función periódica. Entonces es posible que esto se repita para distintos periodos. Entonces podemos poner, si queremos aquí, una especie de módulo 2pi para indicar que, bueno, que nos da un poco igual salvo múltiplo del 2pi. ¿De acuerdo? Para indicar que lo mismo sería si esto ocurriese para el 4pi o el 2pi o el 6pi o el 8pi. ¿Vale? Esta situación que tenemos, o lo que va a ser nuestra definición de una función compleja conforme. Básicamente, aunque tenemos esta definición un poco más técnica, lo que estamos haciendo es simplemente eso, que está transformando los mismos ángulos de nuestra aplicación. Eso es una consecuencia que teníamos al principio de funciones holomorfas, pero simplemente nuestra definición de función conforme es precisamente aquella que mantiene los ángulos entre dos curvas cualesquiera. Aunque la definición no nos hace falta tener que trabajar con dos curvas cualesquiera, simplemente con una curva y el correspondiente origen y eje horizontal para calcular ese ángulo. ¿De acuerdo? Igual que hablamos de una aplicación conforme en un punto, podríamos extender la definición de conforme
a todo el conjunto A si fuese conforme en todo punto de nuestro conjunto A. Es decir, que también podemos hablar no solo en un punto, sino en todo un conjunto, igual que con continuidad, derivabilidad, etc. El resultado fundamental, o por qué lo relacionamos o introducimos en este tema al hablar de la derivabilidad compleja, es porque precisamente al principio hemos dicho, bueno, si la función es derivable, una consecuencia es que mantiene ángulos. Y a que la aplicación mantenga ángulos lo llamamos que sea conforme. Vale, pero realmente es cierto eso que hemos dicho de que es una consecuencia de la derivabilidad compleja. Es decir, tenemos un resultado, teorema, que nos dice, oye, es que justamente el hecho de que la aplicación sea holomorfa nos va a garantizar que sea una aplicación conforme. Es decir, sea f que va de nuestro conjunto A en C con A contenido en C abierto y derivable en un cierto punto z0 perteneciente a nuestro conjunto A. ¿De acuerdo? De modo que le vamos a exigir que la derivada f' en el punto z0 sea distinto de 0. Entonces, f es conforme en dicho punto z sub 0, siendo en esa definición de conforme estamos buscando la existencia de un cierto ángulo, de modo que el ángulo de la imagen es el mismo que el de la curva inicial, salvo un posible giro de un ángulo θ. Pues, ¿cuál es ese ángulo de giro θ con el que estamos trabajando? Podemos calcularlo también fácilmente y ese ángulo θ es justamente coger la imagen y ver cuánto vale esa derivada en el z0. Es decir, vamos a calcular el ángulo o argumento que tiene esta derivada compleja. Por eso, en cierto modo, exigimos, también se puede trabajar con el mismo concepto cuando derivas a cero. Pero justamente recordemos que hay un único número complejo para el cual no está definido el argumento o ángulo, que es el 0. Entonces, claro, si tuviésemos aquí el 0, tendríamos un problema que diríamos, bueno, ¿cuál es el ángulo del 0? Es que no está definido. Entonces, habría que trabajar de otro modo. Y por simplificarnos la situación, vamos a trabajar únicamente con estos elementos. ¿De acuerdo? Esto sería una primera consecuencia. Una segunda consecuencia geométrica que tiene el hecho de trabajar con aplicaciones derivables es la siguiente. Es decir, una segunda consecuencia que tiene el hecho de trabajar con funciones derivables. Vamos a poner aquí holomorfas, que mola un poquito más. Holomorfas. Es con respecto a esa definición de límite. Que sea holomorfa en un punto z0, lo que significa es que, hombre, que existe f' de z sub 0 y que lo podemos calcular justamente según la definición como este límite cuando z tiende a z sub 0 de f de z menos f de z sub 0 y todo eso dividido entre z menos z0. Esto es simplemente una consecuencia directa del hecho de que la función sea holomorfa. Ahora bien, como estos son números complejos, yo podría calcular el módulo de este número complejo. Y decir, bueno, pues el módulo de la derivada f' de z0, técnicamente yo tendría que poner el módulo fuera del límite, ¿verdad? Ahora bien, el hecho de que el límite es una función continua, aunque nosotros todavía no hemos trabajado con esas cosas porque es un poquito más avanzado, y que el módulo sea algo continuo, me permite intercambiar módulo con límite. Por lo tanto, no solo tengo que el módulo de la derivada es el módulo del límite, sino que es el límite de
los correspondientes módulos de cada uno de los términos. Aunque la relación fundamental es precisamente debido a el hecho de que la función sea holomorfa, puedo expresar o puedo calcular este f' de z0. ¿De acuerdo? No solo eso, sino que si tratamos de buscar la analogía con ciertos teoremas que tenemos nosotros a la hora de trabajar en análisis real, hay un resultado fundamental que es precisamente ese hecho de trabajar con la función inversa. Aquí vamos a tener un poquito más de cuidado porque es cierto que tenemos un resultado análogo a ese teorema de la función inversa de funciones de varias variables. Pero como todavía nosotros no hemos trabajado con funciones multiformes, vamos a cogerle un poquito con pinzas este resultado. Es interesante cuando de verdad introducimos el concepto de función multiforme, para precisamente ver por qué el teorema lo que nos dice es que no existe cualquier función inversa, sino que en función del abierto conjunto que tú cojas tienes un tipo de inversa u otro. Que no es exactamente... es un poquito más complicado que en el caso real. Es decir, vamos a poner aquí nuestro teorema de la función inversa. Teorema de la función inversa y vamos analizando con un poquito más de detalle. ¿Por qué? Porque precisamente lo que tenemos aquí es que si tenemos nuestra función, es decir, sea f, que va de nuestro conjunto A en C, con A contenido en C, un abierto, exigimos que sea f holomorfa, es decir, derivable desde el punto de vista complejo en nuestro conjunto A, y vamos a exigirle un poquito más, y es que sea con derivada continua en nuestro conjunto A. Y no solo existe f' en cada punto del conjunto A, sino que además la función derivada f' es también continua. Bueno, pues entonces, dado z0 perteneciente al conjunto A, de modo que vamos a hacer lo mismo, vamos a exigir que f', la función sea derivable, pero tenga derivada no nula, existen dos conjuntos U y V que van a ser abiertos, de modo que el abierto U contiene el punto Z0, el abierto V contiene el punto imagen F de Z0, tales que si cogemos la restricción de F al abierto U, claro, que entonces pasa de ser una función que va de A en C a ser una función que va de U, pero vamos a ser capaces de obtener de modo que la correspondiente imagen es el conjunto V, ¿de acuerdo? Pues puedo encontrar esos abiertos U y V de modo que esta función restricción es biyectiva y como consecuencia, ya no de tener funciones complejas, de tener funciones holomorfas, simplemente de tener una aplicación entre dos conjuntos U y V, que es biyectiva, puedo garantizar la existencia de la aplicación inversa, que es efectivamente una aplicación, es decir, una función, en este caso, compleja, porque estamos trabajando con subconjuntos complejos. Es decir, como esta aplicación es biyectiva y tengo que la aplicación inversa, bueno, vamos a poner aquí directamente, y la aplicación inversa f la menos 1, pero de esta restricción, es también holomorfa, pero esa aplicación inversa comienza en el conjunto V, por lo tanto es holomorfa en todo el abierto V. Además, somos capaces de establecer la relación que existe entre la derivada de la f y la derivada de la restricción. Es decir, que si la f restringida a u es
holomorfa, lo que significa que puedo calcular lo que vale la correspondiente derivada en un punto del conjunto V. Claro, podemos decir, bueno, ¿quién es este punto del conjunto V? Podemos llamarlo, si queremos, un W, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se calcula esto? Se calcula justo como 1 partido la derivada en un punto Z. ¿Y qué relación hay entre el punto W y el punto Z? Pues la relación es que W es justamente f de Z. O, si queremos, expresamos el Z como f a la menos 1 del W. Claro, pero teniendo cuidado que a qué f a la menos 1 estamos haciendo referencia, justamente a la restricción en ese conjunto U donde la función es biyectiva y por eso existe una única antiimagen del elemento W, U omega, ¿de acuerdo? Porque si no, no habría una única. Esto realmente es como una extensión, un mix entre la función inversa para funciones reales de una variable y de varias variables, porque estamos viendo esa dualidad que existe precisamente entre el caso real y el tener la función compleja definida también como una función de varias variables o esa interpretación que podemos hacer. Para lo que nos sirve realmente es únicamente cuando trabajemos nosotros con multifunciones, tendremos que tener cuidado porque claro, es un poquito más complejo el cómo se calculan las derivadas de multifunciones que se pueden hacer, pero ya las potencias no van a ser funciones, van a ser multifunciones. Las raíces van a ser multifunciones. Los logaritmos van a ser multifunciones. Entonces ahí, precisamente, el hecho de trabajar con multifunciones lo que hace es que no tengamos una función, sino justamente el caso que estábamos acostumbrados a que nos dijesen. Es que si un punto tiene dos imágenes, eso no puede ser, eso no es una función. Claro. Ahora nos ahorramos ese no puede ser una función diciendo, pues lo llamo multifunción. Claro, pero llamarlo multifunción, lo que está fallando es que no vas a tener una inversa siempre. Ni siquiera tiene sentido hablar de una función siempre, sino que tienes que elegir dónde vas a estar trabajando, con lo que llamaremos nosotros las ramas de nuestra multifunción. Y hablaremos de ramas continuas, de ramas holomorfas. Y para esas ramas continuas, ramas holomorfas, en función de la elección que haga, ahí es donde tendrá sentido aplicar el teorema de la función inversa. Pero cambiará radicalmente la existencia de inversa en función del abierto U y V que yo elija. Es decir, no va a haber una única inversa, sino que dependerá, aunque tenga la misma función f, ¿vale? Es decir, aunque tenga yo mi función compleja f de z es igual a z cuadrado, la inversa no es lo que me gustaría decir es la raíz cuadrada. No, porque la raíz cuadrada es una multifunción. Entonces, en función de qué elección haga yo de los abiertos u y v, elegiré una rama de nuestra multifunción raíz cuadrada como inversa de la función z cuadrado. ¿Vale? Un poquito complejo, pero tiene mucho más sentido cuando trabajemos con las multifunciones o las introduzcamos realmente y podamos trabajar con esos logaritmos exponenciales complejas, etcétera. ¿De acuerdo? La segunda consecuencia fundamental que tenemos también de trabajar con funciones holomorfas es lo que nos permite trabajar con ese concepto de funciones armónicas. Entonces, realmente el concepto de función armónica viene más asociado a funciones de variable real. Entonces, vamos a irnos brevemente de nuevo a las funciones de dos variables reales. Es decir, supongamos ahora, vamos, ahora que tenemos una función phi que va de R2 en R. Es decir, de modo que a un par de puntos x, y reales le asocia un nuevo número real phi de x, y. Entonces, se define su laplaciano como
el operador delta aplicado a phi en un punto xy es simplemente decir, bueno, desde el punto de vista de función de varias variables, puedo calcular derivadas parciales de orden superior, como por ejemplo derivadas de orden 2, es decir, derivada segunda de phi respecto de x dos veces en un punto xy, y también podría calcular la derivada segunda de phi, pero respecto de la otra variable y dos veces en un punto xy. Y por ejemplo, podría apetecerme sumar ambas derivadas parciales. Pues la suma de esas derivadas parciales es lo que llamamos nosotros laplaciano de nuestra función, ¿vale? Entonces, una vez, bueno, si queremos también en términos de operadores, ya que hemos dicho que os he dicho el operador laplaciano, realmente tengo un primer operador que sería el operador nabla, que es el gradiente de nuestra función phi en un punto x. Esto me lo convierte en un vector. Era como esto es un vector, puedo calcular el producto escalar de nuevo con ese operador nabla, que es lo que llamamos nosotros realmente la divergencia de la función vectorial gradiente de phi. Por mezclar un montón de palabras chulas sobre funciones de varias variables, ¿de acuerdo? Entonces, realmente lo que nos interesa es que la Laplaciano es simplemente la suma de estas derivadas de orden 2. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que una función real es armónica? Justamente cuando este laplaciano toma un valor muy concreto. Y puesto a elegir valores sencillos, pues nos gustaría precisamente el valor más sencillo de todos, que es que sea 0. Mira qué bien, las cosas tienen sentido. Entonces, diremos que phi es armónica siempre podemos hablar en un cierto conjunto de contenido en R2 o en un punto si el laplaciano de phi se anula en ese conjunto D. ¿De acuerdo? Ahora bien, no solo necesito que se anule la derivada segunda, es decir, que se anule este laplaciano, sino que además quiero un buen comportamiento de esas derivadas segundas, es decir, y las derivadas parciales de orden 2 son continuas. Entonces, si tengo continuidad de todas las derivadas superiores de orden 2 y además al sumarlas que cojo respecto de la variable x solo o respecto de la variable y solo, obtenemos que vale 0, es decir, si el laplaciano es 0, diremos que nuestra función de varias variables es armónica. Entonces puede decir, bueno, realmente aquí lo que estamos haciendo es simplemente trabajar con funciones reales. A ver qué tiene esto que ver con las funciones complejas. Precisamente tiene que ver porque, aparte de esa reinterpretación que estamos haciendo de tener una función compleja como funciones reales, la interpretación es muy concreta. Es que justamente la puedo separar en una parte real, que es una función de dos variables u, más la unidad imaginaria y por otra función de dos variables reales v, que es lo que llamamos la parte imaginaria. Entonces, estaría súper guay que el hecho de que la función fuese derivable desde el punto de vista complejo me diese buena información sobre el comportamiento que tienen esas derivadas o esas funciones parte real y parte imaginaria. Porque ya sé algo, yo ya sé que por el hecho de ser derivable, en ese punto se verifican las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Y no solo eso, sino que puedo calcular las derivadas parciales de primer orden y además esas funciones u y v son diferenciables. Entonces, vamos a ver si, oye, a lo mejor soy capaz de tener un poquito más de información sobre esas derivadas parciales con las que estamos trabajando. Esa parcial de u respecto de x, respecto de y. Sé que hay una relación entre la de u de x, la de v de y,
la de u de i y la de v de x. En cuanto que son iguales cambiando el signo. Pero vamos a poder afirmar muchísimo más justo con este concepto de función armónica. Es decir, tenemos un pedazo de resultado que nos dice todo lo bien que se comportan. Teorema sea f, que va de un cierto conjunto A en C, una función holomorfa en ese conjunto A. ¿De acuerdo? Con f expresada como una función u más i por v, donde en este caso tanto u como v son funciones de dos variables de R2 en R. ¿De acuerdo? Entonces, resulta que puedo afirmar muchísimo más sobre el comportamiento de u y v. Y es que u y v son armónicas. En ese conjunto A. Es decir, que el comportamiento es mucho mejor realmente de lo que obtengo simplemente de las ecuaciones de Cauchy-Riemann. No simplemente tengo una relación entre la derivada parcial de x y la derivada parcial de y, sino que también obtengo información sobre las derivadas parciales de orden superior. Entonces, la verdad que es muy interesante. Ahora, esto va solamente en un sentido. No es un sí, solo sí. No es la función es holomorfa, sí, solo sí son armónicas, sino que tengo el mismo problema que ocurría precisamente con la parte de derivabilidad y Cauchy-Riemann, que tampoco tenía e derivable sí, solo sí, basta tener Cauchy-Riemann. Me hacía falta un poquito más. Claro, aquí tampoco voy a tener e holomorfa sí, solo sí, las u y la v son armónicas. Pero a ver qué puedo decir yo en sentido contrario. Es decir, ¿cuál sería esa especie de recíproco con la que a mí me gustaría trabajar? Bueno, pues a lo mejor no siempre vamos a tenerlo exactamente, pero vamos a ver una construcción que me permite a partir de uno de los elementos, o bien la u o bien la v, qué puedo afirmar yo sobre esa función. Entonces, supongamos ahora, o bueno, aquí, a la hora de plantear una especie, por así decirlo, de recíproco, del resultado anterior, supongamos que tenemos una función u que vaya de un cierto conjunto D contenido en R2 en R, la que me interesa que juegue ese papel de parte real, de modo que U es armónica en el conjunto D. Entonces, claro, me encantaría ver si puedo encontrar el que me falta para tener mi función compleja, me falta tener una parte imaginaria V, ¿verdad? A lo mejor somos capaces de encontrar esa parte imaginaria V, o a lo mejor no somos capaces de encontrarlo. Cuando sí seamos capaces de encontrar esa parte imaginaria V, el objetivo es hacerlo de modo que la correspondiente función f que yo tenga compleja sea derivable, es decir, sea holomorfa. Entonces sabemos, hombre, no me vale coger cualquier función v. Tiene que ser, para empezar, una función v que debe verificar las ecuaciones de Cauchy-Riemann por la derivabilidad, pero además por el último resultado que acabamos de ver, si la función es derivable, también tengo que tanto la parte real como la parte compleja, la parte imaginaria, perdón, son armónicas. Entonces, la función v parte imaginaria que yo me trate de construir, para empezar debe ser armónica. Bueno, pues vamos a ponerle un nombre a esa construcción que estoy haciendo de la función v. Es decir, si existe
una función v también que vaya de nuestro dominio D contenido en R2 en R, que sea una función armónica tal que, como tengo función armónica y función armónica, me entra ganas de decir, bueno, pues me construye una función compleja f que sea la u más i por la v. Ahora bien, ya sabemos por el teorema anterior que no tengo garantía de que esta función que yo me he construido sea holomorfa. Pero si justamente te la construye de modo que sí es holomorfa, entonces esta función v le vamos a poner un nombre especial. Se va a llamar tal que esta función f es holomorfa en el conjunto D. Diremos que v es la armónica conjugada de nuestra función u, parte real. Es justamente lo que le faltaba para ser o para construir una función holomorfa. Claro, entonces la pregunta es, ¿cuándo existen estas funciones armónicas conjugadas v? ¿Siempre o no siempre? Pues resulta que prácticamente siempre vamos a tener esa función. Es decir, otra cosa es que seamos capaces de encontrarla. Teorema. Pues, dada una función u que vaya de un dominio D contenido en R2 a R que sea armónica en el conjunto D, existe también una función v de D contenido en R2 a R que sea también a ser una función armónica, nuestra función armónica conjugada, lo ponemos entre paréntesis porque es realmente la consecuencia del hecho de que la función que yo me construyo, f definida como u más i por v, sea, o bueno, tal que esta función, más que sea, es holomorfa en el conjunto D. ¿De acuerdo? Además, O sea, siempre existe. Siempre se sí, puede siempre encontrar. existe, siempre existe. Vale. Otra cosa es que seamos capaces de encontrarla, que eso es lo malo de los teoremas de existencia. Y una cosa es que existe y otra cosa es que, ¿cómo la sacamos? Pero bueno. Además, resulta que no es que haya muchísimas, sino que realmente lo que nos está diciendo es que siempre existe esta función armónica conjugada. Y además es única salvo una cierta constante. Es decir, además es única salvo constante. Porque realmente, si uno piensa en el comportamiento o en lo que sería la prueba de este teorema, claro, ¿cuál es la idea que hay detrás? La idea que hay detrás es la siguiente. Primero, tú partes de que el laplaciano de u tiene que ser cero, ¿verdad? Claro, eso te está diciendo en realidad que la parcial de orden 2 de u respecto de x dos veces más la parcial de orden 2 de u respecto de y dos veces
tiene que ser 0. O lo que es lo mismo, si lo quieres ver en términos de derivada parcial, que si derivas respecto de x la derivada parcial de u respecto de x y le sumas la derivada respecto de y de la derivada de u respecto de y, eso debería salirme 0, ¿verdad? Y tú buscas una v de modo que f igual a u más i por v sea holomorfa, ¿verdad? Ese es mi objetivo. Pero claro, en particular yo que sé que para que esto sea holomorfo, ¿qué tiene que cumplir entonces? Tiene que cumplir Cauchy-Riemann, ¿verdad? ¿Y Cauchy-Riemann qué significa? Que debería cumplirse que la parcial de u respecto de x coincida con la parcial de v respecto de y. Y que la parcial de u respecto de y coincida con menos la parcial de v respecto de x. Oh, pero es que entonces en realidad esto es relativamente sencillo porque tú quieres sacar la v. Ah, pues mira, lo único que tienes que hacer entonces es integro toda esta expresión pero respecto de y. Claro, si integro todo respecto de y, al integrar lo que estoy derivando respecto de y me queda una función v que depende de x y de y, ¿verdad? Esto es como cuando estudiamos las E2 exactas. Y esta función v lo que nos queda es la integral de la función parcial de u respecto de x, que depende de x y de y, y esta función la voy a integrar únicamente respecto de y. Claro, el hecho de que la integre respecto de y, estamos a decir, cuando yo calculo una integral indefinida, luego añado más una cierta constante, que la suelo poner al final del proceso de integración, cuando elimino la integral. Aquí si queremos la podemos poner antes, decir, oye, que sí, que pongo ya la constante para que no se me olvide. Ahora hay que tener en cuenta que como estoy derivando respecto de y, no solo van a aparecer constantes, sino que en realidad también pueden aparecer funciones que dependan únicamente de x, por así decirlo, ¿vale? Pero cuando yo ahora esta expresión de v la sustituyo en lo que aparece aquí, ¿qué vamos a tener? Claro, que de esta expresión, ¿qué sacamos nosotros precisamente? Justamente aquí vamos a tener entonces que sustituir lo que vale v. Pero v es esta expresión de aquí. Entonces lo que tendríamos, ¿qué es? Que justamente la parcial, o bueno, vamos a poner la parcial de v respecto de x, voy a pasar el menos al otro lado, debe ser menos la parcial de u respecto de y. Es decir, la parcial respecto de x de toda esta expresión, que es nuestra integral de parcial de u respecto de x, diferencial de y, más la constante c de x, debe ser igual a menos la parcial de u respecto de y. Y lo bueno es que ahora esta parcial la puedo meter dentro de la integral. Y entonces me queda la integral de la derivada segunda de u respecto de x dos veces, diferencial de y, más, le diríamos esta constante y nos queda c' de x, porque solamente tengo una variable x, y aquí me queda menos la parcial de u respecto de y. Pero resulta que nuestra función u es armónica. Entonces hay una relación entre la derivada segunda de u respecto de x y la derivada segunda de u respecto de y. Y es que suman cero. O lo que es lo mismo, una es menos la otra. Claro, pero si una es menos la otra, aquí me va a quedar mi c' de x, ¿verdad? Y luego vamos a tener un menos la integral de la parcial segunda de u respecto de y dos veces. Y estamos integrando respecto de quién? Estamos integrando respecto de y, ¿verdad? Eso significa que en realidad integro respecto de y desaparece una vez. Y entonces todo esto que aparece aquí, ¿quién es justamente?
menos la parcial de u respecto de y. Pero como tengo menos parcial de u respecto de y igual a menos parcial de u respecto de y, esto desaparece y esto desaparece. ¿Y esto qué está implicando sobre mi constante c de x? Que c' de x vale justamente 0. O lo que es lo mismo, la c en realidad no depende de x, sino que la c es una constante real. Por eso en el teorema decía que la existencia de esta función v era única salvo constante. Entonces, lo único que tengo que hacer es integrar la derivada parcial de u respecto de x respecto a la variable y y añadir una cierta constante c. ¿De acuerdo? Y esas van a ser mis funciones armónicas v. Es decir, que realmente el modo de buscar v es imponer que se verifique Cauchy-Riemann para que precisamente tenga ya directamente casi esa derivabilidad compleja. ¿De acuerdo? Ahora, esto es muy útil porque precisamente vamos a juntar el comportamiento de las funciones armónicas con las funciones conformes que hemos visto antes. El qué ocurre con los ángulos. Y precisamente vamos a ver qué ocurre cuando tengo una función con respecto a la parte real y la parte imaginaria. Es decir, último resultado, teorema, sea f, una función compleja que va de nuestro a en c, con a contenido en c, un abierto, y de modo que de modo que puedo expresar f como mi función u más i por v. Y de modo que vamos a exigirle que mi f sea holomorfa, es decir, si f es holomorfa en A, nosotros sabemos ahora ya muchísima información. Sabemos que se verifica Cauchy-Riemann, sabemos que la función es conforme, sabemos que la parte real u y la parte imaginaria v son funciones armónicas. Es decir, tenemos muchísima información de repente únicamente por el hecho de que la función sea derivable. Pues resulta que vamos a tener más información. Vamos a relacionar la parte de conforme, por así decirlo, con la parte de armónica, que es la información que tenemos de la u y la v. Y juntando toda esa información, resulta que entonces u es una función de R2 en R. Y asociado a esa función de R2 en R teníamos un concepto que era el concepto de curva de nivel. Curva de nivel eran los conjuntos de puntos donde mi función u tomaba un mismo valor. Y lo mismo puedo hacer con la parte imaginaria v. Vista como función de R2 en R, las curvas de nivel de la v serán los puntos donde la v toma siempre el mismo valor. Por ejemplo, que la v valga 5 y que la u valga 7. Pues resulta que las curvas de nivel de u y de v son siempre ortogonales. Es decir, que siempre forman un ángulo de 90 grados. Lo cual es bastante molón. Simplemente por el hecho de que sean funciones complejas. ¿Eso qué significa? Que si tú, por ejemplo, te vas a una función muy sencilla, como por ejemplo la función x cuadrado, es decir, si tomamos f de z igual a z cuadrado y hacemos, como siempre, z igual a x más y por y, podemos expresar nuestra función en términos de parte real y parte imaginaria como f de xy igual a elevamos al cuadrado x cuadrado, al elevar al cuadrado con la unidad imaginaria me queda menos y cuadrado más 2xy. Y todo eso multiplicado por la unidad imaginaria. Bueno, pues entonces resulta que, para empezar, la función u es armónica. Claro, fíjate, la función u sería x cuadrado menos y cuadrado, ¿verdad? Si derivo respecto de x dos veces me queda 2.
Si derivo respecto de y dos veces me queda menos 2. 2 y menos 2 es 0, claro. La parte imaginaria 2xy, si derivo una vez respecto de x me queda 2y. Si vuelvo a derivar respecto de x me queda derivada de 2y, 0. Y lo mismo ocurre cuando derivo, es decir que efectivamente es una función armónica. Bueno, pero es que también puedo estudiar el comportamiento que tienen justamente estas curvas de nivel. ¿Qué pasa con estas curvas de nivel? Que si representamos, decimos, bueno, pues la curva de nivel es representar la u igual a una constante y la v igual a una constante. Es decir, si mi u de xy es igual a x cuadrado menos y cuadrado, o vamos a ponerlo mejor ya en azul. Vamos a poner aquí. Vamos a hacer un dibujito, uno en azul y el otro en morado. Vamos a poner aquí. La u de xy va a ser igual a x cuadrado menos y cuadrado. Y nuestra función v de xy va a ser igual a 2xy. Claro, resulta que cuando nosotros hacemos u igual a constante, ¿qué estamos haciendo? Que si por ejemplo digo u de xy es igual a la constante, podemos poner, por poner algo sencillo, 0. ¿Eso qué significa? Significa que estamos diciendo que x cuadrado menos y cuadrado es igual a 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué estaríamos diciendo? Que la y es igual a más menos la x, ¿cierto? O cuando digamos u de xy es igual a 4, lo que estaríamos diciendo es que la y es igual a más menos, y claro, o bueno, más menos. ¿Aquí qué nos quedaría? Nos quedaría justamente ¿quién? La raíz cuadrada de x cuadrado, o bueno, de pasa de x cuadrado menos 4, ¿verdad? Entonces, ¿qué aspecto tienen todas estas curvas que aparecen aquí? Son no exactamente parábolas, pero son especies de parábolas que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo representamos estas curvas? Son justamente las raíces cuadradas, ¿verdad? Igual a la raíz cuadrada, igual a menos la raíz cuadrada, que más o menos pues hacen una especie de comportamiento como si fuese una raíz cuadrada. Podemos dar valores y decir, oye, pues en x igual a 2 la y vale 0, ¿verdad? Pues no sé si por ejemplo ponemos el 2 por aquí, para una cosa tal que así como una raíz cuadrada, que sería la parte positiva, pero también tengo la parte negativa. Lo mismo puedo hacer también para los valores negativos porque el x está al cuadrado. Entonces este mismo comportamiento lo tengo también para el menos 2, que haría una cosa tal que así. Y por aquí. Si nos fijamos, conforme cambiamos este punto 4, voy acercándome cada vez más al eje de ordenada. Es decir, si aparece x cuadrado menos 1, significa que puedo tomar entonces la x como 1. Y me quedaría ahora una especie de parabolita prácticamente así. Y en el x igual a 1, pues me aparecería una especie de parabolita cada vez así que se abren más. Y cuando yo coja justamente las curvas v de xy igual a constante, claro, ¿qué estaríamos haciendo? ¿Se hace 0? Hombre, muy sencillo, ¿verdad? Si hace 0, ¿qué te queda simplemente? Te queda justamente como curva 2xy igual a 0, que serían los dos ejes, ¿verdad? Pero si coges v de xy igual a, no sé, podemos poner aquí un 2, entonces lo que estamos diciendo es que 2xy es igual a 2. O lo que es lo mismo, y es igual a 1 partido por x, que eso es una hipérbola. Pues justamente la hipérbola que estamos dibujando es la hipérbola que va a cortar perpendicularmente siempre a estas curvas. ¿Vale? A lo mejor el dibujo no ha salido demasiado bonito, ¿no? Pero son justamente las que tenemos. También tenemos las hipérbolas con los valores negativos, que serían estas de aquí. Entonces lo que estamos diciendo es que en cada uno de estos puntos que nosotros nos estamos encontrando de corte, el ángulo que forma la tangente aquí con la tangente aquí es un ángulo de 90 grados. Y eso va a ocurrir sea cual sea la curva que tengamos, que cuando cojamos este punto y veamos la tangente que tiene y la tangente que tiene, van a formar 90 grados.
Pues resulta que tiene muy buen comportamiento la parte real u y la parte imaginaria v, justamente cuando representamos eso por el simple hecho de ser mi función una función derivable. Es decir, que el hecho de que sea derivable aquí es muchísimo más fuerte de lo que era en funciones reales. Obtenemos muchísima información sobre la función f, sobre el comportamiento de derivadas parciales, sobre el comportamiento de curvas de nivel, sobre el comportamiento de cómo mantiene los ángulos de corte de distintas curvas y sus imágenes. Es decir, hay muchísimo que se obtiene del simple hecho de ser función derivable. Y con esto terminamos esa parte de derivabilidad.